Es una mujer que ha tocado millones de corazones en todo el mundo con sus palabras. Isabel Allende, quien tiene esa facilidad de convertir y hacer que la literatura se convierta en vida, nos ha invitado a soñar, a inspirarnos, a la redención y, por supuesto, a ser mejores cada día. Isabel Allende es una de las grandes escritoras que ha dado Latinoamérica, Hispanoamérica, y que se la regaló al mundo entero, la gran Isabel Allende. Isabel Allende, sobrina del presidente chileno Salvador Allende, su padre era primo hermano de Salvador Allende, por ende, el presidente Salvador Allende es su tío. Quien les habla este servidor, César Ferrer, en directo a través de las distintas plataformas del podcast Inteligencia Creativa y de nuestro canal directo en YouTube. Isabel nace en 1942. Hoy es viernes, me permito estar un poco distendido y salud para todos ustedes. Isabel Allende nace en 1942 en Perú. Sus padres era diplomático, estaba de servicio en Perú, obviamente es chilena, lleva su sangre chilena, estaba solamente su padre de paso en ese momento. En el año de 1960 viaja por distintas partes del mundo porque su padre es un diplomático de carrera, su familia, y entra a estudiar periodismo, comunicación social en la Universidad de Chile. Muy brillante, siempre una escritora desde el punto de vista de la investigación. Se casa muy joven, en 1962, vamos a ver, tendría cuánto, 18, 19 años al momento de casarse. Con su primer matrimonio tiene a sus dos hijos, Nicolás y Paula. Isabel es una joven hermosa, bella, inteligente, que se dedica de lleno al periodismo, a escribir sátiras, a escribir empoderamiento de la mujer, desarrollo, competencia. Estamos hablando de la Chile de los 60, en donde hace esa aparición con esa pluma Isabel. Más allá, que se convertiría como escritora en el tiempo, Isabel lleva una vida muy movida. Hay cambios sociales en el mundo, en Latinoamérica, pero específicamente en Chile, ¿no? Y llega al poder su tío, Salvador Allende, por el voto popular. Y bueno, era una periodista, escribía sátiras, escribía en distintos diarios, revistas, y una pluma que se iba desarrollando en el camino. Pero, como todo, esos vaivenes que da la vida, en el año 1973 le dan el golpe militar a Salvador Allende, convulsiona todo Chile, por no decir parte del continente latinoamericano, y empiezan ejecuciones, persecuciones, allanamientos, desapariciones y presos políticos, ¿no? Su tío, obviamente sabemos el final que tuvo el presidente Allende, también que tuvieron muchas personas que creían en la libertad, que en ese medio de coyuntura pasó de muchas cosas. Isabel pasa a ser, sigue en Chile después de la muerte de su tío, después del golpe militar, años 74 y años 75. Sigue como periodista ya con más miedo, ha muerto 2 años antes, en las vísperas del golpe, el gran poeta Pablo Neruda. Han desaparecido cantantes, amigos, familiares, y sigue Isabel estando presente como periodista, pero más que eso, ayudando también a perseguidos políticos, llevándolos a embajadas en su camioneta, buscando soluciones a esconder personas, ¿no? A distintas personas que el régimen empezaba a buscar. Pero Isabel no se queda solo ahí. Isabel vive de primera mano lo que está pasando en la convulsionada Chile. O sea, es una mujer que está en medio de la candela, es una gran escritora que está viendo la realidad, está viendo los asesinatos, está viendo las ejecuciones, está viendo los desaparecidos
Y no es que le contó un amigo, no es que salió en la prensa, no es que le dijo un tercero, está viviendo la realidad, se enfrenta a ella. Y como hacen los genios, porque esto solamente lo hacen los grandes genios, enfrenta la realidad, enfrenta lo que está pasando en todo Chile, en Santiago de Chile. Pero en el año 1975, 2 años después del golpe militar, ya empieza a temer por su vida, ya la situación, el régimen se pone más fuerte, más totalitario, y decide la gran novelista migrar, exiliarse, y va a exiliarse por 13 años, lejos de su país, lejos de sus querencias, a Caracas, Venezuela. Tuvo desde el año 1975 al año de 1987. Estamos viendo, hago este hilo conductor para entrar en el contexto de la obra literaria de la genia Isabel Allende. Isabel se va a Caracas, año 75 hasta el año 1987, y pasa algo interesantísimo, ¿no? Que es que entre el año 75 y el año 80 no logra conseguir trabajo en su profesión como periodista, sino que trabaja como periodista freelance. Es decir, hace algunos aportes de colaboración al Diario Nacional, diario muy importante en Hispanoamérica durante esos años. Hago un inciso para recordar que sí, para las paradojas de la vida. La historia no se repite, pero hay situaciones cíclicas. Del año 70 al año 98 aproximadamente, prácticamente en el continente sudamericano, por no decir casi toda Latinoamérica, el único país con democracia era Venezuela, ¿no? Los demás países del Cono Sur todos tenían dictadura, y el único país donde recibían exiliados y pasaban al exilio muchos políticos de distintas corrientes ideológicas, izquierda, derecha, de centro, de lo que fuera, era Caracas, Venezuela. A esa Venezuela, a esa Caracas fue Isabel. No logra conseguir trabajo como periodista. Sin embargo, se dedica a escribir en las noches, consigue un trabajo en una institución educativa dando clases de secundaria, pasa a ser profesora y unas colaboraciones eventuales en el Diario Nacional. Y llega Isabel y empieza a hacer el ejercicio de la escritura, a escribir más que nunca. Año 75, año 80, a escribir. Decía, si no hubiese pasado en Chile lo que pasó, o me hubiese quedado en Chile, sería una periodista feliz, dicen en una de sus biografías, Isabel. Pero al estar en el exilio, me obligó a escribir y a ser más creativa de lo que ya era. Isabel pasa sus noches en la Caracas, viendo el Cerro Ávila, quizás tomándose un café o quizás un vino tinto, y recuerda su país, recuerda su Chile natal, recuerda sus vivencias. Recordemos que tuvo un padre diplomático, su madre se divorcia y se casa también con un diplomático en los años 60, en los años 50, antes de los 60, así que conoce el Medio Oriente, conoce Europa, conoce distintos países del mundo, pero siempre lleva arraigado ese sentimiento de su idiosincrasia, de su forma de ser chilena, ¿no? Y sigue escribiendo. En el año 80, su abuelo, perdón, enferma, agonizante. Se pueden imaginar una persona exiliada, fuera de su patria. Los genios tienen esto, hago un inciso, es que los grandes genios, pongamos el ejemplo de Vargas Llosa, pongamos el ejemplo de Einstein, en distintas áreas, cuando están fuera de su país, de su terruño natal, lo piensan más y pasan su obra o basan su obra de acuerdo al contexto y a su vivencia. Eso mismo hizo Isabel. A pesar de que estaba en la Sultana, Caracas, el Ávila, ese hermoso Ávila, viendo todo lo que acontecía en la ciudad, empieza sus añoranzas, sus historias, y empieza a hacerle cartas a su abuelo que está agonizando, y ella no tiene la manera de entrar porque es una exiliada política, porque corre riesgo su vida y obviamente la de sus familiares, y de esta manera Isabel empieza a enviarle cartas a su abuelo. Unas cartas epistolares muy hermosas, muy lindas, que con 2 años, del 80 al año 82, se van a convertir en una obra maestra de la literatura hispanoamericana y de la literatura mundial. Es una obra que pasa a representar
el sentimiento, la emoción, el drama, lo social que vive el latinoamericano, porque no el hispanoamericano, y muchas otras culturas empiezan de alguna u otra manera a sentirse representados. Y nace la gran novela, ¿no? La Casa de los Espíritus, su primera gran obra. Cuando ella escribe esta obra, que son 500 páginas, ninguna editorial quiere publicarla. Cosa rara, ¿no? Que le pasan a los genios, pero bueno, por ser genios son persistentes, insistentes y tienen como una divinidad o son unos dioses del Olimpo en las letras, ¿no? Por no decir, porque es una genia, ¿no? Que vivió la realidad que pasaba en el continente, la realidad que vivía en Chile, y sigue insistiendo. No la querían aceptar, primero porque la obra era muy larga, 500 páginas, segundo porque no era una autora conocida, tercero porque era mujer. Logra, al fin y al cabo, que sea publicada su novela La Casa de los Espíritus. Y como dirían los cubanos, o los hermanos cubanos, cosa más grande, ¿no? Porque desde Inteligencia Creativa están todas las nacionalidades, toda Hispanoamérica unida en nuestro canal. Cosa más grande, la novela se convierte en un bestseller. ¿Qué quiere decir bestseller? Gran cantidad de ventas, ¿no? Alcanza lo inimaginable. En toda Hispanoamérica, desde España, México, a la Tierra del Fuego, pero también en el mundo anglosajón. Su obra es traducida de inmediato al mundo anglosajón, al inglés y a otros idiomas. Se convierte en una escritora con su primera obra, en una bestseller y cambia su vida para siempre. La narración que nos hace en la novela Isabel Allende es de utilizar el realismo mágico, pero también el esoterismo, la emoción, el amor y la pasión. O sea, toma algo del realismo mágico, de ese boom latinoamericano de la novela, pero le coloca su impronta, ¿no? La emoción. Y pasa la novela La Casa de los Espíritus con la familia Trueba, una familia que durante 4 generaciones empiezan y viven una serie de situaciones que era lo que vivía el continente, que era lo que vivía específicamente Chile, y que pasan 4 generaciones donde Esteban, ese hombre que se vuelve un tirano conservador, hace dinero como una especie de terrateniente, de agrícola, dueño de tierras, un mujeriego, se casa con Clara. Esta Clara es una mujer clarividente, ve ánimas, se comunica con espíritus, le dan premoniciones, ella inclusive sabe cómo va a terminar la familia. Y tienen a su hija Blanca, que posteriormente va a tener Alba. Este hombre, en medio de ese poder, no quiero hacer mucho spoiler de la novela, porque obviamente hay una película también hermosa y muchas obras acerca de ello, pero vemos cómo 4 generaciones pasan en la familia Trueba y llega este hombre Trueba al poder como senador, como diputado, al Congreso, y empieza a hacer todo acto de corrupciones, actos abominables como político, un hombre patriarcal. Y dentro de la novela, unas mujeres empoderadas, unas mujeres luchadoras. Y era más o menos la convulsión que se estaba viviendo en el momento entonces en el país austral. Y viene de alguna u otra forma a mostrar la realidad social, pero también la ficción y también la imaginación y también la esperanza, ¿no? Este Esteban pasa a ser un conservador, inclusive ayuda se hacen unas elecciones, gana un presidente socialista, relacionándolo con Chile, y ayuda a un golpe de Estado. Blanca es su adorada nieta, la hija pues, de Clara, y esta muchacha se enamora de Pedro, un hombre revolucionario, un hombre con ideas socialistas, que es contrario a lo de su abuelo, a lo que su abuelo se ha opuesto siempre, y lo invita pues, a crear una serie de controversias. Ahora, lo importante de esta novela, para no hacerle tanto spoiler, es que cambia, no solamente se queda con el realismo mágico, ¿no? Sino que hay una realidad social marcada, hay unas emociones, y no es una novela que nos deja
Isabel Allende no nos muestra una novela donde nos quedamos, no hacemos nada, sino que hay esperanza, hay maneras de seguir adelante y de creer y de crear a pesar del caos. Es prácticamente más o menos lo que está viviendo su país natal, su amada Chile, pero también muchos países del mundo en esa época y obviamente de nuestra región tan golpeada en algunos años con los modelos autoritarios que fue Latinoamérica en esos años. Isabel tiene esa facilidad de la literatura por varias ramas que suceden. Muchachos, pueden dejar comentarios y les vamos a responder en los próximos directos, o por qué no, también si quieren escuchar acerca de un autor específico, podemos debatirlo en próximos directos. Y recuerden suscribirse a Inteligencia Creativa, el podcast. Bien, tenía su tío, el doctor Salvador Allende, su padre y su abuela, tenía una abuela, que era muy literaria, muy narradora, y que influyó mucho en su literatura. Cuando le dan premios, cuando hace ensayos, siempre Isabel Allende recuerda a la abuela. Hago un inciso a su salud y permiso. Hoy es viernes, estoy a 3 grados en el cono sur, un frío terrible, tengo la calefacción acá encendida. Estoy sudando, pero también tengo frío. Pero bueno, aquí estamos en este directo maravilloso de la gran Isabel Allende. Isabel, de su abuela hereda toda esta parte de la narrativa, se inspira, de hecho cree y se inspiró mucho en distintas obras en su abuela. Y aquí cabe destacar la figura importante que tienen los abuelos en la sociedad y en la vida de los genios y en la vida de la sociedad. Los grandes historiadores, grandes autores han dicho, estoy de acuerdo con ellos, que en los últimos tiempos se ha perdido la figura del abuelo, ¿no? En el mundo, no solamente en una región, en el mundo, porque ya sea por natalidad, ya sea por comunicación, por distancias, por migraciones, la figura del abuelo se ha ido desapareciendo un poco de la sociedad y es malo para el mundo, para el mundo. ¿Por qué? Porque el abuelo, más allá que el padre, la madre, que estos dispositivos, que ChatGPT, que Google, es esa persona que cuenta las historias, que nos narra las historias, que nos narra los hechos desde su vivencia, desde su realidad y nos inspira. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes que están escuchando y viéndome no hacen una receta recordando a la abuela, recordando al abuelo, o pasan por una calle aquí quedaba tal cosa porque un día su abuelo se lo contó y son los narradores de la historia viva? No de la historia porque de repente un joven, un niño pasa por una esquina, se come una receta y no lo va a buscar en ChatGPT, ni lo va a buscar en Google si no le interesa, pero el abuelo cuando la está haciendo la está contando. Y la figura del abuelo que vive, que experimenta y que cuando llega a sus años pasa a ser una persona sabia, es importante. Entonces, Isabel tuvo esa gran fortuna, ¿no? Esta genia literaria, esta mujer que es una de las más vendedoras de libros de toda Hispanoamérica y, ¿por qué no?, del mundo, ya vamos a la cifra, logra captar esa esencia de su abuela en sus obras. Hago ese inciso porque es importante que se recupere la figura del abuelo, que se respete el abuelo y que tengamos en cuenta la importancia de los abuelos para la historia viva, para la narración. Más allá de todas las guías y Google y todo lo que sea tecnológico, el abuelo es más importante que eso porque es historia viva. Bien, sigue Isabel produciendo obras. De La Casa de los Espíritus se hacen 14 ediciones desde el año 82 en adelante, ¿no? Eso era venta en anglosajón, venta en 42 idiomas. Y casi en los 42 idiomas fue bestseller. Siguen otras novelas para Isabel. En el año 87 se divorcia de su segundo esposo, hace un divorcio, se muda de Caracas, Venezuela, se va a San Francisco, a California específicamente, se casa con un abogado de apellido Gordon, con el que inicia una nueva vida. Su editora dice, bueno, ahora Isabel va a perder la realidad latinoamericana que le inspiraba, que le daba tanta creatividad. Hago un inciso porque ese periodo, Isabel, como todo migrante, cuando vive en Caracas, tardó entre el año 75 y 80 en adaptarse a las costumbres de mis hermanos venezolanos, ¿no? ¿Por qué? Ella dice, bueno, ella viene de una región que estaba sufriendo
y llega a una Caracas petrolera con millones de bordantes, fiesta, rumba, el Caribe, y a ella le cuesta entender esa realidad. Al final dice, ese humor y esa magia me contagió a mí también, ¿no? Pero tardé 5 años en entenderla, ¿no? Al final la entendió y vaya que La Casa de los Espíritus se escribió en una mesa en Caracas y el Ávila de fondo, pero con su país y su idiosincrasia, pensando siempre en su historia chilena. Saludo a todos los hermanos chilenos. Bien, en el año 87 viaja y su editora dice, bueno, va a perder la creatividad, ella va a perder la creatividad. Y pasa a hacer cuentos, tiene otra realidad, tiene otras exigencias en los Estados Unidos, los hijos más grandes, y empieza a hacer una veintena de cuentos que trascienden, cuentos que se convierten en clásicos y también una buena cuentista, ¿no? Sigue con sus novelas y es importante, por acá tengo unas anotaciones porque a veces yo me voy directo y digo, se me olvidan ciertas cosas importantes. Y es que Isabel Allende es la autora que vende más obras en Hispanoamérica, inclusive más que Gabriel García Márquez, sí, como lo está escuchando, y que Mario Vargas Llosa. Carmen Barcel se lo dijo en alguna oportunidad a Jaime, el escritor y periodista peruano, por allá por los 90. Carmen Barcel fue la gran representante de los grandes premios Nobel latinoamericanos del mundo latinoamericano y también de Isabel Allende. Era la que representaba a estos escritores. Y Jaime le dice, usted con Gabo y Mario Vargas, usted debe haber ganado mucho dinero, eres millonaria. Dice, no, la mujer que más me ha hecho ganar dinero, Carmen Barcel es la gran arquitecta de los escritores latinoamericanos en los últimos 50 años. La persona que más me hace ganar dinero a mí es Isabel Allende. Y vaya que sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Le pregunta Jaime Bailey. También está en la página web de Isabel Allende, aparece, está llegando 80 millones, de 77, 80 millones de libros vendidos en el mundo. Y es que la obra de Isabel Allende capta mucho la atención de jóvenes, adolescentes, de todas las edades, ¿no? Y cuando se traduce, es muy popular en el idioma anglosajón y en los 42 idiomas. Obviamente que el Gabo es el Gabo, que Mario Vargas Llosa es Vargas Llosa, pero que una mujer de la estatura y de la altura de la gran Isabel Allende sea la más vendedora de Hispanoamérica, es un logro de empoderamiento y desarrollo y de una musa exquisita que tiene Isabel Allende, ¿no? Isabel ha vendido 80 millones de copias, 80 millones de copias de su libro. El Gabo, casi 50 millones, no es un dato menor. Y Mario Vargas Llosa, unos 10, 15 millones menos que Gabriel García Márquez. Pero uniendo a Gabo y uniendo a Mario Vargas Llosa, le sigue sacando más venta Isabel Allende, ¿no? Porque es una autora que prácticamente todas sus novelas se convierten en bestseller. Del año 82 al 2025, hoy, en el momento que estoy transmitiendo, Isabel tiene exactamente más de 25 novelas, sus ensayos y sus cuentos. Es decir, que ha sido una autora creativa, polifacética, y que se ha inspirado y que ha desarrollado una musa exquisita, ¿no? Y que obviamente sabe transmitir la lectura que hacemos de esta gran mujer, es que no aburre, ¿no? Cuando tú vas a leer, yo los invito a que vayan al blog que tiene Isabel Allende en su página web o a sus informes o a sus ensayos periodísticos. Tiene la capacidad de que cuando el lector entra a leer su obra, se queda enganchado y termina por completo el ensayo, termina por completo lo que está leyendo y obviamente te atrapa. ¿Por qué? Porque esa unión del miticismo, del realismo, de lo social, pero también de la emoción atrapa al lector. Y Isabel Allende tiene esa prodigiosa prosa que le dio la vida, que le dio el destino y que está en el Olimpo de las escritoras. Viva Isabel Allende, gran luchadora también por la justicia social de las mujeres, de los hombres y de las desigualdades. Y bueno, tiene esa gran obra. En el año de 1992,
le pasa a esta gran genia una tragedia que ninguna madre quiere vivir, ¿no? Ella tiene 2 hijos, que es Nicolás y Paula, queda vivo Nicolás. Paula cae en una enfermedad muy rara, muy extraña, y queda en coma, completamente en coma, en los Estados Unidos. Y bueno, cae en una profunda desesperación, Allende, como madre preocupada, se dice, bueno, he escuchado, dice Isabel, he escuchado que las personas cuando están en coma durante mucho tiempo pierden la memoria o no recuerdan ciertas cosas. Isabel empezó durante ese año que su hija estuvo en coma, dice, le voy a escribir todos sus recuerdos, de su país Chile, de su idiosincrasia, de su familia, de sus amigos, de su historia, para cuando ella despierte, bueno, si no recuerda, lea y tenga ahí sus memorias. Empieza a hacer esas cartas, cartas epistolares, como hizo la de la Casa de los Espíritus, y se las envía a la madre se las guarda, y pasa lo inesperado, ¿no? Pasa lo inesperado. Un año después del coma, la hija se queda sin signos vitales, fallece. Obviamente, todo padre, toda madre no quiere enterrar a sus hijos, quieren que sus hijos los entierren a ellos. No es lo que quiere toda madre ni padre. Y cae en una profunda depresión, obviamente una profunda angustia. Y la madre de Isabel eh, llega y le dice, toma, le da todas las cartas que escribió durante un año. Isabel le dice, quita la memoria de ella. Pasó lo que tenía que pasar. Esto es ella. Toma esas cartas con profundo dolor, las relee y las convierte en una prácticamente autobiografía de Paula, pero con toda la narrativa que tiene Isabel Allende. Y la novela se llama el libro Paula, ¿no? Entre el año 1993 y el año 1994 sale a la luz pública otro bestseller de Isabel Allende. Pero aparte de ser un bestseller, pasa a ser un libro que también ayuda de motivación e inspiración a todas las madres y padres que están viviendo esa misma situación. Muchas artistas, muchas personas, cuando les pasa esta penosa situación, van y les recomiendan esta obra de Isabel Allende, que ha ayudado a miles de personas en el mundo. Se traduce, obviamente, como todas las obras de Isabel Allende, a estos 42 idiomas. Y se convierte también en un bestseller y es una obra muy buscada, muy inspiradora, ¿no? Que ayuda y alimenta el alma en esos momentos, ¿no? Porque así como Isabel lo vivió, así lo están viviendo, desgraciadamente, muchos padres, pero deja la memoria de su hija, la memoria de cómo redimirnos y de cómo levantarnos. Esa es la gran Isabel Allende. Estos genios que por alguna razón tocan el Olimpo de la grandeza, pero también de la humildad a la vez. Por eso es que son genios. En este caso, ella es una genia de las letras. Y va más allá de la literatura común, sino que toca la fibra y está ahí. Es entonces Isabel Allende una de las grandes artífices de la lectura hispanoamericana. Luego se divorcia en el 2019 y como hacen los genios, por alguna razón todos hacen lo mismo, lo hizo Mario Vargas, lo hicieron los científicos. A los 80 años consigue de nuevo el amor. Hay muchas entrevistas que le hacen a Isabel Allende, cómo es el amor, cómo encontrar el amor y ser amado a los 80 años, ¿no? Entonces, estos grandes genios, que no les importa el dime ni el dirán, sino que viven la vida con pasión, con alegría, con entusiasmo, y que estamos viendo todo lo que ha vivido Isabel, ¿no? Ella vio cómo ejecutaban personas, vio cadáveres, vio presos, vio desapariciones, vio la muerte de su hijo, pero vemos cómo nos entrega obras maravillosas y cómo sigue por la lucha del desarrollo y empoderamiento de la mujer en Hispanoamérica y el mundo. Es decir, es una de las grandes dentro de las grandes, ¿no? La gran Isabel Allende, que dice en un ensayo, los invito también a que lean sus artículos periodísticos, son excelentes, los ensayos que ha escrito son hermosísimos, ¿no? Uno se queda atrapado. Vayan a su web, ahí van a encontrar mucho material directo y lean
la obra que les guste de Isabel Allende. Ella, en un ensayo que hace entre el año 89 y 91, antes de que muera Paula, dice: es deber del escritor, de todo escritor que se ha publicado, es deber mencionar la historia, mencionar denunciar las injusticias, velar por la justicia y la libertad. Es decir, que esta escritora, con gran contenido social, ético, moral, humanista, es de esos grandes referentes, no solo para las mujeres del mundo, para los hombres, pero para el desarrollo de todo individuo, ¿no? Esa es la gran historia de la gran Isabel Allende, de una obra realmente exquisita y que nos invita a soñar, nos invita a pensar, nos invita a reflexionar y nos lleva a la redención, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado en este directo, en las distintas plataformas. Yo los invito a que en la descripción de este episodio están nuestros libros, mis obras, que están en Amazon. Pueden chequear los libros y también visitar Eduinnova 360 en la descripción de este episodio, donde van a encontrar mucho contenido, como el que estoy hablando, pero escrito, ¿no? De mi pluma, y cursos de distintas índoles para el desarrollo profesional, personal y, por supuesto, educativo. Les invito a suscribirse y nos estamos viendo en el próximo directo. Salud y muchas gracias por acompañarme este viernes muy frío acá en el Cono Sur. Nos vemos en la próxima transmisión. Se despide César Ferrer.